hasta los 17 años. Sí. Sí, ¿y cómo fue que se corrigió esto? ¿Hubo ayuda profesional? ¿Hubo algún medicamento? ¿O simple y sencillamente desapareció? No, sencillamente desapareció. ¿Algún día dejó de hacerlo? Sí. Pero fue hasta los 17 años. Sí. Perdón, señora, ¿el dejar de orinarse en la cama coincide cuando el niño toma la decisión de estudiar en lugar de ser futbolista? Sí. Bien, fíjese bien en esto que le voy a decir para que me escuche su padre. Sí. La mayor parte de los papás fracasados, frustrados por su incapacidad para destacar en lo único que les gusta, que en ocasiones es el deporte, y esto lo observarán ustedes todos los sábados y los domingos, con muchos verdaderos marranos, hipopótamos que llevan a los niños al fútbol, al fútbol americano, etcétera, y que quisieran que su hijo se realizara por él y les exigen ser excelentes deportistas cuando ellos mismos no lo son. El niño, obligado por la presión de la afición adictiva del papá, sufre intensamente ese tipo de presiones y puede presentar respuestas enuréticas o de otro tipo, como las de este niño. Por eso cuando él decide ya no jugar fútbol y simplemente seguir su vocación, que puede ser la de estudiar cualquier cosa, esto se quita. Señora Xochitl, le agradecemos muchísimo el valor de su llamado, el valor en los dos sentidos para nuestro programa, Gracias. el valor que usted tuvo para poderlo realizar. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresando platicaremos largo y tendido sobre el tema. Gracias. Gracias. Que tenga buenos días. Hasta luego, Muy buenos gentil. 1500 AM. Me dio instrucciones el productor que gritara ¡guau! Sí, por la música, que se pone a bailar y entonces quiere que gritemos ¡guau! Pero no, Yo pensaba que porque era 15 de septiembre. no. Oye, doctor, me parece poco frecuente y muy interesante el planteamiento que hizo la señora. Le agradezco muchísimo el que haya logrado sintetizar, por un lado, su historia, y por otro lado la claridad y la precisión con la que, hasta donde ella pudo, contestó sobre lo que sucede en su casa. Me parecía que no había intención de disimular ni de ocultar nada. Me refiero voluntariamente, a veces uno lo hace sin querer, ¿no? Pero fue muy directa. Señora, yo quiero agradecerle además su exactitud y su objetividad en describir lo que es el caso de una típica hija de un enfermo alcohólico. Por supuesto, su esposo es un enfermo alcohólico, aunque él no lo acepte, y con los antecedentes genéticos de alcoholismo que usted presenta también en su familia, la niña fundadamente tiene muchos rasgos de lo que puede ser llamada la personalidad adictiva o personalidad alcohólica, que en el caso más frecuente, cuando menos en nuestro medio, es precisamente el que la mayor parte de las hijas de los enfermos alcohólicos son comedoras compulsivas. De ahí que el programa de comedores compulsivos anónimos parta fundamentalmente del programa de los grupos familiares Al-Anon, por una parte, y del programa de Alcohólicos Anónimos por otro. Si el enfermo alcohólico tiene problemas con su manera de beber, la enferma comedora compulsiva, en este caso una niña, tiene problemas con su manera de comer. Evidentemente que este rasgo o estos rasgos clínicos de la enfermedad son manifiestos desde la primera infancia. Por eso es más fácil detectar tempranamente a un comedor compulsivo que a un enfermo alcohólico, porque el alcohólico tiene que llegar a tener la actividad alcohólica para que se diagnostique por los que desconocen lo que es esto, la enfermedad, porque muchas veces ignoran los síntomas de personalidad que se tiene antes de beber. Quiero decirle que uno de los síntomas más frecuentes en el alcoholismo es la inestabilidad o la impulsividad. Son los impulsos cortos del enfermo alcohólico. Ahorita van a ir a correr, ahorita van a aprender inglés, van a terminar su carrera, ahora sí van a trabajar bien, van a dejar de beber, van a dejar de fumar, etc. Van a cambiar. Esta impulsividad, estos impulsos cortos, son compensados
este síntoma es compensado, como trata el alcohólico de compensar todo, con una enorme disciplina. La característica fundamental del alcohólico es que puede ser el más inconstante de los hombres en todo, menos en una cosa. Puede ser el peor tal por cual, el mejor o el más compulsivo de los trabajadores de una empresa, el mejor escritor, el mejor político, el mejor asesino, el mejor amante, el mejor actor, el mejor escritor, el mejor poeta, el mejor compositor o el mejor deportista. Tienen siempre una disciplina compensatoria que en nuestro medio ha sido por lo que sabemos de los famosos, ha sido la constante en los deportistas. Destacadísimos deportistas, medallistas olímpicos, como Joaquín Capilla, lo puedo mencionar porque él ha roto su anonimato ante la prensa, es un enfermo alcohólico. El general Mariles era un enfermo alcohólico, además usuario a la cocaína y traficante de cocaína. Dentro de los futbolistas y los boxeadores, bueno, ¿a quién quiere que le diga que no es, verdad? Bueno, porque aquí sería la excepción. Básate en el más conocido, Maradona, para no... A la regla. Bueno, pero en los mexicanos, pues no sé. Infinidad de futbolistas han acabado en grupos de alcohólicos anónimos, en hospitales psiquiátricos, lo mismo que los boxeadores. Y muchos de estos los boxeadores atletas, es más común en los boxeadores es muy común porque se agrava la respuesta al alcohol, pues por los traumatismos múltiples y la condición económico-social del individuo que pasa de un estatus económicamente muy bajo y sin una preparación académica al ingreso económico brutal. Ahí está este muchacho, amigo de todos los Arellano Félix, los narcotraficantes, ¿cómo se llama el de Sinaloa, el de Sonora, el chaparrito No sé. El que dice, mandé, amigo de Salinas, Chávez, Julio César Chávez. Y olvídate del Pajarito Moreno, del Chango Casanova, etcétera, ¿no? Digo, es obvio y conocido. Y en el caso del fútbol, bueno, pues este muchachito, el papá de estos, que debe ser también un niñote, si lo único que le gusta el fútbol, imagínate el mundo reducido de un pobre infeliz que solamente piensa en el fútbol. Digo, sería excelente colaborador de Joserra, pero fuera de eso no saben hacer absolutamente nada. Por eso, el pobre diablo, que es además dentista, pues se enriquece como futbolista y después viene la debacle, porque triunfan, pues, a través de la práctica de un deporte que qué bueno que les gustara como deportistas. A ver quién se va a curar, a ver quién pone su boca a la orden de un futbolista. Sí, desafortunadamente, no hay experiencia en la... Desafortunadamente, bueno, ya no se asume como una práctica deportiva y saludable, sino como un modus vivendi, un modus operandi y una constante que es envuelta a través de todo este matiz de sobrecarga de información estúpida y estupidizante con la que los medios de comunicación han favorecido la desintegración de la actividad deportiva, por ejemplo en el fútbol. Desafortunadamente, siendo un deporte tan popular, este aprovechamiento que se ha hecho a través de los medios, pues ha aniquilado las condiciones deportivas para convertirse en un negocio asqueroso, donde los habas y los quién sabe qué tantos y todo, pues han hecho un negocio de estos pobres diablos que no sabiendo hacer ninguna otra cosa más que hablar todo el santo día de lo mismo, pensar todo el día en lo mismo, tratar de hacer todo, pues viven en la frustración total de una carrera que les puede durar 5 años. Pero ya sabes que así es. Nos vamos a ir a corte comercial, perdóname, para regresar con un poquito de más tiempo, para que le expliques a dona Iñazochi las opciones que tiene de trabajo con ella, con su hija, si es que se puede, y un poquito entender lo que este hijo de 20 años, doctor, vivió, porque no es algo natural, digamos, el mantener esta enuresis o el orinarse, orina nocturna en nuestra cama hasta los 17 años. Regresamos. Bueno, doctor, entonces estábamos con la parte de el fútbol, que el alcoholismo, hasta donde tú acabas de comentar, el alcoholismo del esposo y de, bueno, asociado a los deportes muchísimo, ¿no? Mira, ahora, espérame. Primero que voy a tratar de explicar esto que llamamos alcoholismo en el esposo. Cuando un ser humano
para regular, Sus para estados- estabilizar sus estados de ánimo, requiere del alcohol, fundadamente podemos suponer que se trate de un enfermo alcohólico. Decimos que nadie está capacitado para decirle a otro ser humano si es un enfermo alcohólico o no. Incluso cuando nos hablan de muchos rasgos mucho mayores que este, pero se sugiere siempre que se lleve a cabo el autodiagnóstico de la Universidad Johns Hopkins, que es el que se usa en los grupos de alcohólicos anónimos, y en este autodiagnóstico, contestando 21 preguntas, Ajá, 23. nosotros tenemos 17 síntomas de diagnóstico antes de que el enfermo beba o después de que el enfermo beba. Pero definitivamente, yo sí creo que una persona, lo digo como médico, no este caso que estamos suponiendo, Ujú. pero yo puedo suponer que se trata de un enfermo alcohólico si sus estados de ánimo tienen que ser sedados o anestesiados con alcohol. ¿Sucede lo mismo cuando alguien en lugar del alcohol lo sustituye por pastillas? Por supuesto. Tranquilizantes para Por dormir, supuesto. para despertarse. Por supuesto, hay una para- adicción ahí, una adicción sumamente severa. Lo que sucede es que la progresión de la enfermedad puede ser diferente. ¿Por qué? Porque nadie termina bebiendo como empezó. Y hemos dicho también, antes de que se me olvide, que una de las fallas bioquímicas en el cerebro o en el sistema nervioso de un enfermo dependiente a drogas, alcohol, a la comida, etcétera, carece básicamente de un grupo de sustancias llamadas endorfinas, que son las morfinas de dentro del organismo, y que precisamente existen dos métodos para producir endorfinas de nuestro organismo. Uno es el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, la carrera, la caminata, el trote y la natación producen endorfinas, y puede producirse en las personas muy enfermas, por ejemplo en los dependientes severos o en los adictos, una verdadera adicción al ejercicio aeróbico. Por eso tú ves cómo las personas que acostumbramos correr, tenemos que ir a correr o a caminar, porque si no estamos como apaches marihuanos, porque no estamos produciendo endorfinas, que no tenemos. Y la liberación de endorfinas, por ejemplo, es lo único que permite, desde un punto de vista fisiológico, la resistencia de un corredor de maratón o de un ciclista de larga distancia. Sería materialmente imposible, independientemente de la capacitación físico-atlética que determina que haya un corazón y unas arterias perfectamente elásticas, hiperdotadas por un entrenamiento deliberado y voluntario del músculo cardíaco y de los músculos de las arterias y arteriolas, que permitan enormes desplazamientos y una sobrecarga del gasto cardíaco. Pero mentalmente necesitan endorfinas. El único otro método es la meditación. Entonces, obviamente, en una persona que esté como deportista activo, es probable que el alcoholismo se encuentre atenuado o la adicción a drogas mientras está haciendo ejercicio. El problema es cuando dejan de hacerlo y existe la necesidad de controlar sus estados de ánimo a través de un tóxico, a través de un sedante o a través Pero de... fíjate que hay, tú lo acabas de mencionar, el entrenamiento, hay quienes haciendo ejercicio continúan bebiendo, porque es el caso, por ejemplo, de los boxeadores estos, Bueno. a los que los meten en un vapor Y futbolistas, mira, o futbolistas. el más famoso de los futbolistas en mis tiempos era Luis Pirata Fuente, o uno de los más famosos, y era absolutamente conocido por todos, que sacaban del vapor del Regis al Pirata Fuente para que juegue a jugar, le daban actedrón o bencedrina para estimularlo, y vámonos. Ahora es la cocaína, ya están los adictos a la cocaína como Maradona, y si hicieran realmente pruebas de dopaje en muchísimos de los deportistas mexicanos, como lo hacen en algunos otros países, encontrarían Con beisbolistas, varias boxeadores, sorpresas. y Fíjate habría que- muchas sorpresas. Fíjate que ahí está el caso de precisamente el esposo de Xóchitl, que ahora se acaba de comunicar y que dijo que él quería hablar. Don Juan, ¿cómo está? Buenos días. Ya estamos al aire. Hola. Bueno, sí, ya estamos al aire. Buenos días, don Juan. Gracias por llamar. Sí, buenos días, Nos da muchísimo licenciada. gusto. Muchísimas gracias por
por participar y darnos su punto de vista. Lo escuchamos. Sí, mire, a mí me encanta mucho su programa, a mí me ha ayudado muchísimo. Le comentaba yo a mi esposa que a lo mejor faltó explicar más profundamente por falta de tiempo, ¿verdad? Yo soy enemigo de que mi hijo sea futbolista, al contrario. Sí. He querido que él sea un buen estudiante o un profesionista. Ajá. Por lo que se ve que se vive en el medio, pues es muy difícil llegar a ser un gran futbolista, un gran deportista. Ajá, sí. Yo soy profesor de educación física, Sí. soy técnico de fútbol profesional y soy preparador físico de fútbol profesional. Ajá. En cuanto a lo del alcoholismo, es muy difícil que uno, al menos en mi caso particularmente, sea yo alcohólico. Lo que sí en su momento, no sé, el doctor, que soy un admirador de él, el doctor Lamoglia, de qué manera me pueda clasificar, ¿verdad? El que yo en su momento a veces pueda tomar un aperitivo fuera de mi actividad, pero no cuando yo dejo de tener mi actividad o mi contratación por un año o por 6 meses, me dedique al alcoholismo, no, al contrario, yo me dedico a superarme, a estar mejor capacitado para mi carrera. Claro, lo que pasa, si usted estaba escuchando el comentario, la pregunta del doctor fue en el sentido de que si sus estados anímicos de angustia, de tensión, se buscaba equilibrarlos bebiendo, tomando, aunque fuera una copa. La respuesta de su esposa fue que sí. Entonces, bueno, simplemente con ese dato, si alguien tiene que recurrir al alcohol para equilibrar su estado anímico, ya sea de depresión, de euforia, de tristeza, de enojo, puede ser, como lo mencionaba el doctor hace rato, puede suponerse, o sea, ya entramos ahí al terreno de lo desconocido, bueno, sí se puede, la duda, se puede suponer que haya un problema para el alcohol, y fue donde entramos al terreno también de los muchos deportistas que son alcohólicos, ¿no? Sí, que a lo yo mejor que lo vivo en esto, usted lo vive mejor. Tengo 25 años como, en este caso, en el fútbol, como preparador físico. Esto es. Ahora, don Juan, ¿qué nos puede aportar sobre la situación, la enuresis de su hijo y el sobrepeso de su hija y el que ahora use mamila? Ellos, mire, tanto usted, licenciada, como señor Lamoglia, doctor, ellos, de más chicos, ellos nos acompañaban cuando a mí me tocaba, por decir, vivir en Veracruz, en Ciudad Victoria, en diferentes partes de la República. Ahora ya que ellos crecieron más, que ya pasaron a preparatoria, ya no nos movimos más del Distrito Federal. El cambio para ellos probablemente ya fue otro, y Héctor, mi hijo, yo veía lo que él sufría en el estudio con ser futbolista, y le dije que definitivamente él lo viera bien, que para ser futbolista es muy difícil. O te dedicas a futbolista o te dedicas al estudio, porque no puedes llevar las dos partes. Ahora, pero ¿cómo enfrenta usted esta situación de la enuresis, de que se orinaba hasta los 17 años? Mire, a mí me pasó, le soy honesto, a mí me pasó de chiquito. ¿Hasta qué edad? Como hasta la edad de 8 o 9 años. Me llevaron al doctor, a los especialistas, que porque tenía enfriamiento, ya ve cómo son los padres de antes, ¿no? Que sufría yo enfriamiento, que no sé qué, y se me quitó. Lo que sí soy una persona muy nerviosa, soy una persona que por medio del mismo deporte lo canalizo, ¿no? Que lo escuchaba yo ahorita al doctor, gente que vamos a correr y que ahí canalizamos nuestros impulsos a veces, ¿no? Pero a la vez creo que es un régimen que nos ayuda más que en otras cosas, ¿no? De meternos a la drogadicción. Perfecto. Y que por ahí vamos mejor. Don Juan, ¿algo más que agregar para poder cuanto a lo de mi hija, que sí estoy muy preocupado con mi esposa, que es una señorita muy inteligente, muy bonita, y que, pues caray, yo ya platiqué con ella ahora que vine estos días, me hablaron por teléfono de su
respecto a la situación, a la incomodidad, al malestar que enfrenta ahora su esposa? Bueno, ella nos llevamos bien, tenemos comunicación. Ella es una persona muy directa, es una persona muy inteligente, que gracias a ella soy lo que soy también. Yo se lo agradezco. Y mis hijos también, porque ella es una mujer que se ha dedicado a cuerpo y alma con mis hijos. Pero, ¿qué podría decir usted de su malestar? Ahora se siente muy mal ella. No, y me sentí yo porque salió su yo, ¿verdad? Y qué bueno que ustedes nos están dando ahorita, pues, ese gran consejo del doctor y de usted, licenciada, que nos va a servir de mucho para ponernos en contacto con ustedes. Y si ustedes nos hacen ese gran favor de ayudarnos y de apoyarnos para poder salir adelante, ¿no? Muchísimas gracias, don Juan. Le agradezco muchísimo su llamado. Me voy a corte comercial. Muy gentil por su comunicación. No, al contrario. Gracias. Que tenga usted buenos días. Gracias.